Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de una exposición que hay en la Fundación Miró sobre Paul Klee, que es, bueno, uno de mis fetiches, y espero que de vosotros también, porque es maravilloso. No me acuerdo cómo se llama el título. Está relacionado con el mundo natural, con la botánica, porque ten en cuenta que Paul Klee pertenece a esa época. He hablado de Paul Klee en otras ocasiones, pero más vinculado con la Bauhaus o con el Jinete Azul, porque él, aunque dice que no formó parte, me hace mucha gracia, no formó parte del Jinete Azul de 1912, ¿cómo es? De Blau Reiter, y le decían los Cuatro Azules, con Vasily Kandinsky, Franz Marc, que me parece que muere en la Primera Guerra Mundial, August Macke, Gabriel Michter y Marianne von Belfleur, no me acuerdo cómo se llama. Y bueno, dice, no formaba parte, pero resulta que iba a todas las exposiciones, era íntimo amigo de ellos, le influyeron muchísimo. Bueno, venga, voy a empezar por el principio. Klee es realmente suizo, pero su padre era alemán y él le negaron la nacionalidad suiza, aunque se refugia de los nazis, porque los nazis decían que hacía un arte degenerado. Él es profesor, primero en la Bauhaus y luego en Múnich. En la Bauhaus hace un trabajo maravilloso en ¿cómo era el work? Un trabajo preparatorio, porque el primer año a los chicos que llegaban a la Bauhaus, que primero le hacían una selección, le daban como un poco de material de todo para que ellos averiguaran realmente cuál era su vocación dentro del arte. Y se la daba, ay, no me acuerdo ahora cómo se llaman, bueno, nuestro artista junto con otros artistas más. Pero antes de llegar a todo eso, él es un virtuoso del violín. Su padre se llamaba Hans Wilhelm, es alemán, su madre es suiza, pero el padre trabaja en el Conservatorio de Berna. Tiene el título de violín, piano, en fin, enseña un montón de cosas. Y la madre es también profesional, pero del canto. Y se enamoran y se van a Suiza porque tienen más posibilidades, aunque Alemania realmente ahora mismo es un foco de arte, sobre todo en Múnich. En Suiza tienen más posibilidades profesionales, por lo que sea. Se estaba creando. Suiza, no os creáis que siempre fue tan bollante, más bien al contrario, después con el tiempo sí se hizo poderosísima, ahora es de los países más poderosos del mundo, pero no siempre fue así ni de lejos. De hecho no tiene casi pasado, por decirlo de alguna forma, y es un país que tiene además 4 lenguas, que tiene la zona italiana, el Ticino, que tiene un alemán que los alemanes dicen que hablan fatal, pero bueno, habla otra zona que es francófona, tienen 4 idiomas, pero no sé cuál me dejo. Creo que me dejó uno, que no sé cuál es, porque sé que hay 4 idiomas oficiales, pero quiero decir que convive 4 talantes en un país muy pequeñito y muy desarrollado. Yo estuve allí un mes de vacaciones con mis niñas pequeñitas en brazos, y porque eran muy pequeñitas, alquilamos un chalet por la zona de Lucerna, un chalet en medio de la nada, con un pueblo que no hablaba nadie, nada más que alemán, y la verdad es que para nosotros eso me pasó igual cuando estuve en Jordania. Estaba todo pegado, Jerusalén enfrente, no sé qué, estaba todo tan cerca, que bueno, decía yo, bueno, vamos a pasar el día no sé dónde, en Interlaken o lo que sea, y me chocaba porque es que estaba todo, y aparte súper bien comunicado, tenían carreteras comarcales secundarias que eran buenísimas, podía ir en bici tranquilamente. De hecho, estoy hablando de hace más de 40 años, y la gente terminaba de trabajar, se llenaba las mochilas, se quitaban el uniforme de trabajo y se iban a pasar al campo, ponían la tienda de campaña por ahí, en fin, tienen un nivel de vida que nos llevan como 50 años. Son regular amables, porque no había niños pequeños y mis niñas como que molestaban, pero ahora me doy cuenta que en España ocurre algo parecido. Como hay pocos niños pequeños, los niños pequeños como que molestan cuando se suben a los árboles y tal. Yo digo, pero si son niños, ¿qué quieres que haga? Que estén ahí como esfinge o algo así, como estatua, vamos, por Dios, y además dan alegría y vida. En fin, esa fue mi experiencia en Suiza. Este señor, lo que pasa es que cuando tiene 10 años es tan buen solista, tan buen intérprete, nuestro Klee, Paul Klee, que iba a ser músico, y sus padres, su ilusión es que su hijo fuera músico. Era muy guapito, con los ojos muy grandes, tímido, pero de pequeño ya estaba dibujando y escribía también, hacía muchos dibujos. Pero él interviene como solista con una orquesta sinfónica cuando tiene 10 años, para que os hagáis una idea el nivel que tenía el niño de violín. Y estaban todos convencidos que iba a ser músico, pero bien por rebeldía o bien por lo que sea, decidió que quería ser artista, pintor, y los padres les dio un dolor de barriga.
y entonces se fue a Múnich, que dicen ellos, porque era la zona, digamos, siempre hablamos de París, siempre lo he dicho, pero Múnich era un lugar de arte también, un centro de arte internacional, y se fue allí a formarse y allí se hizo amigo, se hizo, aunque digan que no, del grupo de los jinetes azules, Blau Reiter, y era uno de los Die Blau Wir, los 4 azules. Lo que pasa es que este grupo le influyó muchísimo, exponía con ellos muchísimo, tenía mucho que ver, era muy jovencito, pero cuando llegó la Primera Guerra Mundial rompió totalmente, porque estos chicos jóvenes la mayoría murieron, estos que le habían influido también. Yo qué sé. Él estaba con Kandinsky, Feininger y Zaleski, pero sobre todo Mecke es el que más le influye, que era súper prometedor, muere. Bueno, la Primera Guerra Mundial desbarata todo, participa como soldado, pero él, la verdad es que era un poquito enfermizo, y como dijo que era artista, los artistas en las 2 guerras mundiales los ponían a pintar, ¿cómo se llama esto? Camuflaje. Este estuvo pensando en toda la guerra, nunca tocó el frente, no tenía de medio aguantar, por suerte, por eso pudo hacer obra, y se pasó toda la guerra pintando camuflaje en todos los sitios, yo qué sé, pero participó porque tenía pasaporte alemán. Me imagino que el padre también le inclinaría hacia Alemania. Klee enseñó en la escuela de Bauhaus a partir, me parece, del año 19 o el 20, a partir de 1900, porque es la época que se abre, y a partir de 1931 la Academia de Bellas Artes, porque mira, de la escuela de la Bauhaus, donde dejó una huella maravillosa, porque era un artista increíble, todas sus clases quedaron escritas, las dejó escritas, las preparaba y las dejaba escritas. Fijaros qué meticulosidad. Y después se fue a trabajar porque chocaban muchísimo entre ellos, porque eran concepciones del arte totalmente antitéticas, del primero al último, y también porque tuvieron cambios de directores. Después de Weimar se van a Dessau y después se van a Berlín. Entonces, claro, no necesariamente te llevabas bien con el director siguiente, pero ahí van a coincidir Paul Klee, yo que sé, Marcel Breuer, genio, auténtico genio. Y bueno, fue una suerte, porque incluso ahora mismo donde más edificios hay de la Bauhaus es en Israel, porque muchísimos alumnos eran judíos y huyeron de los nazis, claro. Y entonces, claro, como Israel se estaba construyendo el nuevo Estado, hicieron en Tel Aviv muchísimos, y están protegidos, son monumentos históricos artísticos por la UNESCO, no se pueden tocar ni sus fachadas ni nada. Y es una suerte, porque claro, Alemania es muy dinámica, entonces le pasa como a Japón y a todos los países, Estados Unidos, son países muy dinámicos económicamente, están siempre tirándolo todo, y es que no queda de nada. Si queda, bueno, pues la escuela de Bellas Artes, aparte de eso, Alemania, todas las bombas que le tiraron en la Segunda Guerra Mundial, pues si quedaba algo, pues, se lo cargaron los aliados. Bueno, él da clase a partir de 1931 en la Academia de Bellas Artes de Düsseldorf, está muy bien empleado allí, pero resulta que los nazis llegan al poder en 1933, es denunciado por los nazis porque dicen que hace un tipo de arte degenerado, y su integridad física, ya se habían ido todos a Estados Unidos del primero al último, y él ahí resistiendo en Alemania. O sea, tuvo que poner kilómetros de distancia porque irse para Suiza, que no tenía la nacionalidad, y le pidió por favor, porque él había nacido, se había criado allí, su madre era suiza. En la actualidad no tendría problema, porque si tus padres son de un lugar y has vivido ahí y has nacido ahí, pero bueno, el caso es que se hicieron un poco los interesantes y realmente le dieron la nacionalidad suiza cuando llevaba días ya muerto, a poco de morirse. En 1933 fue expulsado. Sabéis que antes de contaros la exposición os hago una síntesis del artista. He hablado de él 1.000.000 de veces, pero bueno, 1.000.000 no más. Hizo una síntesis fue expulsado por los nazis, por el régimen nazi. No que fue expulsado, es que sentía que se lo cargaban, y regresó a Berna. De hecho, muchísimas obras suyas, no sé si 39 o 40 cuadros, ¿no? Bastantes cuadros fueron destruidos por los nazis, y él vuelve a Berna, que es donde había nacido en un pueblito alrededor, y es donde
su padre, Hans Wilhelm, había sido profesor y de donde era su madre también. Y allí realizó una gran exposición, la Kunsthal, en 1935. Lo que pasa es que en Suiza lo recibieron de manera muy tibia y eso, él se había casado con una música también, que me parece que era pianista, no sé lo que era, pero en un momento dado él tiene un niño, un bebé, y él se queda haciendo las labores de casa, él cocina, porque él está investigando, o sea, está buscando el discurso propio y él cría al nene mientras que ella da clases por ahí. Qué moderno, estamos a principios del siglo XX. Y él siempre fue muy sensible y él va haciendo cositas, va prosperando mientras que cría a su nene, que lo pinta por supuesto 40 veces como hacía Picasso con su hijo, y va progresando porque sabía que, o sea, no encontraba trabajo, al final sí que encuentra y tal. Bueno, murió joven, en 1936 se le diagnostica una esclerodermia, que es una enfermedad autoinmune. Se supone que tuvo, ¿cómo se dice?, muchísimo estrés cuando volvió a Suiza, porque él estaba, cuando él había ido previamente a Túnez, cuando va desarrollando su discurso a través de diferentes vías, de pronto va a Túnez y Túnez es el sol, es el color, le encantó Túnez, le chifló. Después, me parece que fue en 1914, después fue en 1920 y tanto, fue a Egipto, pero ya Egipto ya no le gustó tanto. Fue Túnez el que dijo: el sol me ha invadido, soy todo color. Cambió totalmente el registro de su obra y aparte le gustó muchísimo. Es que Túnez es muy bonito y la gente es muy tranquila, antes y ahora. Hay una escuela para aprender árabe que se llama la Bourguiba, y entonces, porque yo tenía, cuando estudiaba en la universidad, pues la gente estudiaba árabe, pero es que el árabe es dificilísimo, es como el chino, es una cosa tremenda. Y entonces se iban, lo mismo que aquí hacemos el B1, el B2 con inglés, con italiano, con las lenguas. En la Bourguiba era una escuela que trabaja todo el año, pero en verano hace específicamente cursos de árabe para gente que se está iniciando. Y entonces te hacen cursos, te hacen excursiones. Tú no eres pequeñito, hay muchísimos italianos. En fin, y la gente de Túnez es muy, muy amable. Entonces, pues bueno, mis compañeros iban a la Bourguiba. Yo estuve a punto de irme, pero mi marido estaba enfermo y me dijo: por favor, no. Porque contrataba un mes y si querías contrataba estancias, contrataba, digamos, pensión completa, y no era caro, era barato. Casi más barato que veranear en España. Y tiene unas playas maravillosas. Y la gente que fue vino muy contenta, mis compañeros de clase, y repitieron y aprendieron árabe. Bueno, aprendieron, porque el árabe es muy, muy, muy difícil. Pero les sirvió, y además aprendían un poquito también como los niños. Venía gente de todos los lugares del mundo, un sitio muy tranquilo. Aprendían con canciones, aprendían jugando, aunque fuera gente mayor, no importaba, ¿no? Tú te apuntabas, te decían tu nivel cuál era y te apuntabas a un curso, te apuntaban a otro. Y es que mi marido daba árabe en la universidad, o sea, le daban árabe, y el pobrecillo ahí luchando y luchando, y estuvimos a punto de ir, pero ya os digo que la gente que fue repitió en Túnez y fue maravilloso. Bueno, a él le encantó, a Paul Klee le encantó Túnez. En 1936 se le diagnostica esclerodermia, como os he dicho, que es una grave enfermedad autoinmune. Las enfermedades autoinmunes son, yo qué sé, como una plaga, de verdad. Estamos como llenos, inflados, o sea, estamos reteniendo líquidos y hacemos enfermedades autoinmunes, dan un miedo que para qué. Bueno, esto fue una enfermedad degenerativa que desde que se le anunciaron hasta que murió no pasó demasiado tiempo, y le va a acompañar una serie de años, aunque sigue trabajando a un ritmo frenético. Este dijo: bueno, como va a ser el final, aquí no me corto ni tres. Y entonces en 1940 es internado en una clínica de Lugano, de Locarno, que dicen ellos, Lugano, donde fallece el 29 de junio de ese mismo año, 1940. Y una exposición explora la influencia del mundo natural, que es la exposición que os digo de Mafre, y todo lo que hay son... que él hacía de pequeñito también, como se hacían los naturistas, que sabían muchísimas... Porque Paul Klee va a tocar el grabado, la acuarela, el óleo. Y entonces él, en esta exposición natural, él tiene muchísimos cuadros donde hay muchos pececitos. Tened en cuenta que esta generación pilla la corriente de la teosofía, ¿no? De que la naturaleza todo tiene que ver con todo, que es importantísimo. La teosofía es muy bonita, a mí me parece como muy poética. Y él estaba imbuido por la teosofía. Y entonces él siempre está influenciado por el mundo natural. En sus cuadros aparecen muchos peces, como si fuera una pecera el lienzo. Y bueno, él descubre, él
cuando tiene 4 años, su padre tiene una lámina preciosa, valiosa, y la dibuja, me imagino que la regañaría. Y entonces dibuja escarabajos sacados de un manual de zoología. Eso fue lo primero que hizo, y eso lo contempla esta exposición. Paul Klee nace en 1979 y muere en 1940. Bueno, y cuando es pequeñito dibuja, bueno, esto lo contempla en la exposición. Me imagino que su padre le pegaría una bronca. La exposición es una exposición también, es como una retrospectiva cuyo hilo de Ariadna o hilo conductor, llamadlo como queráis, que se queda así un poco forzado. El hilo de Ariadna está tan manido que el primero que lo hizo, la verdad que es poético, pero ya han dicho tantos miles que ya es poco poético, es una chapuza. Pero bueno, el hilo conductor de la exposición es el mundo animal, por decirlo de alguna forma, la naturaleza en general, las hojas, la botánica, etcétera, y lo que hizo a lo largo de su vida en diferentes épocas vinculado a la naturaleza. Y eso es lo que presenta ahora mismo Mapfre, y no sé si son 50 piezas las que tienen, pero ellos dicen, porque ahora os leeré, tanto el comisario como la comisaria como el director de Mapfre dicen que bueno, que es un poco el patrón de su trabajo, porque es verdad, es cierto que fuera más figurativo, fuera más abstracto, siempre están por ahí los peces y los animales, siempre están apareciendo plantas, etcétera. Esta exposición que se ha inaugurado ahora en Mapfre dura hasta el 12 de febrero. Yo creo que me tendrían que pagar por hacerles publicidad. Y puede verse en el edificio, está en Barcelona, el edificio de Sert, como no, ya os hablé del arquitecto maravilloso Sert, el que hizo el arquitecto catalán, que fue el heredero de Walter Gropius en Michigan, la famosa Instituto de Michigan, por el que pasaron todos, donde estaba Marcel Breuer y donde estaba Walter Gropius. Walter Gropius lo invitaron a que se jubilara y dijeron, ¿quién quiere que sea su heredero? Dijo Sert, porque era un profesional maravilloso. Hizo el proyecto ¿cómo se llama? La feria que hubo en París, donde apareció por primera vez el Guernica, etcétera. Y después, pues ya directamente no volvió, porque si no le hubiera costado posiblemente la vida, ¿no? Lo hubiera tenido que los arquitectos, una casa de brujas horrorosa. Se fue a Estados Unidos y trabajó muchísimo en Estados Unidos, hizo dinero, se promocionó en la universidad muchísimo, era jefe de departamento, catedrático, que sería aquí. Sobre todo, Walter Gropius le ayudó mucho porque le parecía un grandísimo profesional, y lo era, ¿eh? Bueno, en el edificio Sert, que os voy a contar ahora la vida de Sert, la exposición estuvo siempre en Estados Unidos y de viajito volvió e hizo proyectos en España maravillosos, ¿eh? Hizo también la Fundación Miró en Palma, y le hizo también el estudio a Miró. Hizo un tipo de bóvedas que no necesitaba aire acondicionado Sert, sino que entraba, daba la vuelta en diferentes bóvedas y entonces generaba aire acondicionado natural sin compresor ni nada. Es que siempre me ha parecido un arquitecto fuera de lo común. Además era conde o grande de España. Yo digo, ay, este hombre era guapo. Yo digo, todo lo tiene todo. Buen arquitecto, guapo, inteligente. Bueno, esta exposición está en el edificio de Sert Montjuïc. Voy a dejar de hablar de Sert. Bueno, el director de la Fundación Miró, que es Marco Daniel o algo así, dice: Klee estaba fascinado por la exploración, debo leerlo porque no me lo sé, por la exploración de los fenómenos naturales y las leyes que los regían. Ya os digo que estaba muy influenciado por el concepto de la teosofía, que pilla ese cambio de siglo. De ahí que aquel primer caracol que pinta su padre, ¿cómo se llama?, en la lámina. Yo qué sé, él se fija mucho también. Mirad, mi fuente ha sido el ABC, que tiene siempre suelo tomar El País, el ABC, Art Forum, Art News, diferentes, la BBC, etcétera. Mi fuente, siempre las pongo, y el ABC es maravilloso en temas de arte. Me río yo sola. Bueno, Goethe tiene una teoría del color que es la que toma Paul Klee, que es, yo que sé, pasa también por las teorías de los paisajes incandescentes. Dice Paul Klee y los secretos de la naturaleza, es como se llama la exposición, Paul Klee y los secretos de la naturaleza. Y lo que hace es aproximarte al mundo natural, que está ahora tan de moda, a través de la visión de este artista, que es simplemente excepcional, un fuera de serie. Y dice la comisaria Martina Milá, dice: la exposición nació como un folio en blanco.
Qué poético. Dice, y tenía que crecer como una planta. Está entre un bosque, porque es muy densa, y un gabinete de curiosidades. Qué graciosa. Dice el director, el Marco Daniel, dice, Paul Klee, verso libre de las vanguardias europeas, que poético también, y humanista con vistas al expresionismo, capturado aquí como fenómeno de la naturaleza en 200 piezas, la mayoría de ellas llegadas del Centrum Paul Klee de Berna. Al final hicieron un centro y todo, que no le querían dar ni la nacionalidad. Que en aquella época ya había expuesto en Estados Unidos, ya tenía fama, ¿eh? Cuando llegaron los nazis, que era joven, y retratado por triplicado como artista, persona con sensibilidad y profesor. Buscan a través de la naturaleza cómo expresar la naturaleza en una especie de retrospectiva donde la naturaleza es el nexo de unión. Y dice, a través de 4 momentos vitales de su vida, que son los años de formación, la Primera Guerra Mundial, la docencia, la Bauhaus, el exilio y la enfermedad. Sí, porque él cuando está, se me ha olvidado deciros que cuando está, es que no me acuerdo, me sé su vida, pero no me acuerdo de todo de una, cuando está movilizado con la Primera Guerra Mundial, que está en Alemania, y está pintando, porque lo veían flojillo, está pintando como camuflaje para todo. Estaba viendo tantos horrores, que debían de ser muchos, además no había antibióticos en aquella época, que tuvo una actividad artística muy grande. El rato que tenía libre se le dedicaba a hacer obras, y tiene una obra maravillosa de esta época, la época del 1914 al 17 me parece que es. Ya se me están olvidando las fechas, ya tengo un Alzheimer aquí. Bueno, la exposición lo que hace es que es como una retrospectiva, ya os he dicho, recurre toda la producción de Klee desde su inicio botánico, y las pinturas que realiza en la última época, cuando está ya muriéndose, está imposibilitado, y entonces pinta con los dedos, pero no por ello deja de pintar ni deja de hacer cosas interesantes. Entonces han traído 200 piezas, que son muchísimas, es una exposición despampanante, ¿eh? Han traído todo tipo de soporte, dibujo, pintura, acuarela, documentos, fotografías, óleos, de todo. Dice, viene el invierno de 1939, una de sus últimas obras, y un estudio botánico de 1892. O sea, fijaros, desde casi 50 años. Ahí están para confirmarlo los primeros trabajos, una mezcla de paisajes animales diseccionados, estudios botánicos, rosas mariposas, esqueletos de águila, tucanes, bueno. Ahí sobre eso él generó su carrera, sobre ese patrón. El dibujo naturalista, esto lo va a decir el director, el dibujo naturalista y las lecturas de Goethe acompañaron al joven Klee en uno de los primeros años, que destaca la muestra y le impulsa a desentrañar el todavía, porque hablan un lenguaje poco políticamente correcto, a desentrañar el todavía más complejo orden inherente al mundo actual. Bueno, con la Primera Guerra Mundial la naturaleza se convirtió para Klee en un refugio y evasión. Os he dicho que durante la Primera Guerra Mundial hace muchísimas obras. Es llamado al frente y varado en una base aérea, y empieza a experimentar con formas geométricas. Se refugia totalmente porque el arte es muy catártico y hace como escalas de colores. Pero todo eso después lo volcaría a la Bauhaus. En los años son los años de expresionismo de Múnich, pero también en los años de expresionismo de Múnich, que es anterior a la Primera Guerra Mundial, también es la explosión pictórica, la luz cegadora de Túnez. Él decía, el color me posee, cuando estaba en Túnez. El color y yo somos una misma cosa, claro, el color es África. África es luz, es alegría, es vitalidad. Por eso los africanos, aunque sean pobres, están siempre eufóricos, están contentísimos. Ay, y en el norte, aunque sean ricos, están con cara a palo. Siempre, cuanto más desarrollado el país, más cara a palo. Yo no sé el precio que se paga por el nivel de vida. Bueno, deja anotado en su viaje al norte de África. Bueno, en la sala que está expuesta, está dispuesta como una rueda, en la que le han puesto también como cuadros de contemporáneos suyos que entran en diálogo, como Maruja Mayo, no lo sé, hay más. Allí ponen paisajes abstractos, incandescentes, geometrías variables en rojo, verde y amarilla. Dice,
la curadora dice: el clip más reconocible minutos antes de ingresar en la Bauhaus y rendirse a la naturaleza como maestra de maestros. A sus alumnos, Klee les explica la morfogénesis de los organismos vivos como modelo. Todo esto lo dejó escrito, como modelos, me parece que lo publicó también, estas lecciones que dio en la Bauhaus, como modelos para entender las fuerzas subyacentes en todas formas. Todo esto lo dice la comisaria y se hizo claro mientras que firma el escrito Caminos para el estudio de la naturaleza. Un libro. Sigue pintando paisajes cada vez más abstractos, a ratos casi cubistas. Está buscando su discurso, lo ha encontrado ya. Y desmenuza la naturaleza en peces migratorios, rocas frías, calientes y lunas recién estrenadas. En el centro de una sala, un acuario replica que el artista tenía en su estudio y que le permitía enseñar a sus alumnos el movimiento de los peces, el efecto del agua en las formas. Bueno, Paul Klee, el efecto de la naturaleza, dice el director, tiene como un carácter monográfico, porque ha tomado el tema es la naturaleza, para hacer sitio a obras que entran en diálogo también, como Gabrielle Mitter, Irma Kunz, Maruja Mayo, o artistas femeninas afines y contemporáneas coetáneas al artista. Dice la comisaria: es como un reencuentro con su amigo, celebra Milá. Sí, alguna era del jinete azul, de Blau Reiter. Dice: menos alegre, sin embargo, es el desenlace de la muestra con Klee, depurado por el nazismo. Tuvo muchísimo estrés cuando tuvo que ir a Suiza, porque él ya había hecho una vida en Alemania, y exiliado en Suiza natal, donde pasa sus últimos años de vida hasta que fallece en 1940, víctima de una esclerodermia, una enfermedad degenerativa rarísima. Al final destaca, pierde destreza, pero gana libertad, pinta con los dedos y con prisa, sabiendo que el final está cerca y dinamitando cualquier frontera. Es que él es vanguardia pura, fusiona objeto y sujeto artístico. Bueno, espero que os haya gustado. Hasta mañana.